Ya está con nosotros, como les contaba, Guillermo Borda, abogado especializado en Derecho Civil. Gracias, Guillermo, por venir. No, Muy por generoso. favor, al contrario. Bueno, son horas decisivas para un debate crucial para la sociedad que yo creo que muchos, o no todos, han tomado dimensión. De lo que se está tratando. Y sí, porque, digamos, estamos modificando el Código Civil y el Código Comercial, unificándolos, que son aquellos que nos regulan antes de nacer hasta después que morimos. Toda la vida y la muerte. Es impresionante. Es impresionante. Bueno, Todo. ¿cómo lo ve en líneas generales? Bueno, yo creo que acá hay una cosa que hay que ser un poco preciso, que es el tema del Código Civil tan antiguo que todo el mundo habla, el Código Viejo, El de Vélez Arfield. el de Vélez Arfield. Bueno, eso es una falacia porque del Código de Vélez queda lo central, lo medular, pero ha sido modificado tantas veces que no se puede hablar del Código de Vélez. Tuvo una reforma crucial allá por la década del 60, donde se hizo la reforma 17711, que fue un cambio tremendo, y después vino la ley de patria potestad, la ley de matrimonio del divorcio vinculado en Argentina, la ley de adopción, una cantidad de normas que lo pusieron al día al código y convenía hacer retoques y modificaciones. Como ocurre con las constituciones, eso me quiere decir, el espíritu es el fundante y luego aparecen las realidades de los tiempos. Hay que ir acomodándolo a los tiempos. Reforma. Exacto. Porque además tiene una tradición, hay una historia, los jueces tienen precedentes, hay doctrina, hay jurisprudencia. Ahora va a ser toda una creación nueva. Todos los jueces van a tener que ir sentando jurisprudencia de acuerdo a lo que van pensando y acomodando el código interpretando lo que quisieron decir el código, porque además no hay notas, el código es frío. Y además otra de las cosas que yo digo, ¿dónde está este? De golpe, hasta hace un tiempo estaba dormido. De golpe, en estos 10 días, hay que sancionarlo rápidamente. Y yo me pregunto, ¿cuál es el apuro si va a entrar en vigencia el 1 de enero del 2016, dentro de 2 años? ¿Por qué no nos tomamos un año más para trabajarlo y otro año para discutirlo y sancionarlo? Si con un año para que nos vayamos acostumbrando los abogados y los jueces al nuevo código es suficiente. Y se pueden ir receptando una cantidad de observaciones que están haciendo, no solamente juristas de nota, no los mismos que han intervenido en la redacción de algunos artículos que cuestionan muy duramente al código en su contexto, y además las Academias Nacionales de Derecho, también de Córdoba, distintas instituciones que están haciendo escuchar su voz. Y hay temas que a uno le hacen decir, ¿por qué? Por ejemplo. Por ejemplo, un tema que a uno le llama la atención y siempre se habla es el tema de las uniones convivenciales o el concubinato, que en la nueva terminología del código serían las uniones convivenciales. Quien vive en pareja lo hace porque no quiere asumir ningún compromiso. Esa es la realidad. Pero si quiere asumir un compromiso, se casa. Si quiere tener los beneficios de un matrimonio, se casa. Pero fíjese lo que son las paradojas que se dan. Las personas que vivan en concubinato, que ahora van a ser uniones convivenciales, van a tener mayores restricciones que las del matrimonio. Por ejemplo. Por ejemplo, el deber de cohabitación. Los matrimonios no tienen obligación de cohabitar. Los que viven en uniones convivenciales sí tienen obligación de cohabitación. Por ejemplo, puede ser una pareja de 10 años que se estila ahora, cada uno en su casa, eso no rige para la unión. Eso no es unión convivencial. Si cada uno vive en su casa, no es el día que se divorcien o se separen, mejor dicho, en ese contexto, nadie podrá reclamar al otro nada porque no va a estar instituido como unión convivencial. Exacto. La única forma que podemos decir, bueno, si es en uniones convivenciales se inscriben, pero como la inscripción no produce efectos, el hecho de saber que estamos conviviendo ya de por sí solo produce determinados efectos, o sea, no hace falta la inscripción es nada más que una forma de probar la unión convivencial. Y no tenemos. El deber de fidelidad en el matrimonio desaparece, pues se convierte en un deber moral y desaparece, por lo tanto no tiene ninguna sanción. Y la fidelidad en la unión convivencial está porque es lo que hace a la convivencia. Habría más deber de fidelidad en la convivencia que en el matrimonio. En realidad, lo único que va a quedar de diferente entre la unión convivencial y el matrimonio es el derecho hereditario. En el matrimonio está el derecho hereditario y en las uniones convivenciales no. Y hay algunas personas que dicen, no, bueno, pero
hagámoslo también, instauremos también el derecho hereditario en las uniones convivenciales. Entonces yo me pregunto, ¿qué sentido tiene hablar de unión convivencial y de matrimonio? Sí, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Entonces, yo creo que esto desfigura, desnaturaliza lo que es la institución del matrimonio. Yo creo en el matrimonio, los tiempos... Con lo cual, digamos, ahí usted ve algún ruido. Sí. Ahora, en familia hay muchos más aspectos, por ejemplo. En el divorcio nomás, mira. En el divorcio, el divorcio express, como lo denominan entre comillas. Sí. Se casan y a las 24 horas uno de los dos puede pedir el divorcio sin el consentimiento de la otra persona. Esa unión se disuelve, ¿correcto? Sí. Para poder pedir divorcio hay que presentar un proyecto de convenio regulador del divorcio, que puede ser 2 palabras y cumplir la formalidad, y entonces el juez tiene que dictar sentencia de inmediato. Pero ¿cómo sería el proyecto? ¿Qué va a quedar a nombre de quién? ¿Qué va a... No. Después viene toda otra parte, porque esto es el divorcio, nada más que la parte del vínculo. Después vamos a discutir toda la parte de bienes. Este es otro de los errores que la gente no ha terminado de comprender. Uno dice, bueno, se termina el divorcio rápidamente. ¿Ahí se termina el conflicto? No, ahí empieza el conflicto. Porque hoy nosotros tenemos distintas formas de divorcio. El divorcio por presentación conjunta, que hay 2 audiencias, el divorcio por separación de hechos sin voluntad de unirse. Bueno, y después otros más que son el caso de la adicción, etc. Pero que si uno tiene el divorcio y después pide la disolución, pide la división de la sociedad conyugal. Acá el divorcio sí lo tenemos rápidamente, pero después vamos a tener la división de los bienes en la sociedad conyugal y además vamos a tener el derecho a una compensación económica de un cónyuge respecto al otro si se encuentra con que ha quedado con una desproporción. Con lo cual, ahí va a haber una innumerable cantidad de pleitos, cosa que ahora no lo sabía. Ahora se va a agregar, además de la división de los bienes, para ver cuánto te llevas de los bienes, 50-50, no, ahora vamos a buscar la compensación económica, lo que va a agregar un aditamento más adicional al conflicto, ¿no? Respecto a la sucesión. Sí, ahí creo que hay un acierto de la reforma. Pues nosotros tenemos la porción disponible en nuestro código es del 20%, digamos, respecto a los descendientes, después de los descendientes es distintas proporciones. Esto se amplía, se pasa del 20 al 33%. O sea, alguien podría no considerar a alguien hereditario, digamos, en términos de sucesión de sus bienes, y podría poner a un amigo, a un primo no, pero un amigo o a otra persona el 33% de sus bienes. El 33%. Hoy también lo puede hacer respecto del quinto, del 20% lo puede hacer a un extraño. Bueno, pero también, pero hoy es el 20, pasa a ser el 33. Sí, cosa que es importante y que está en sintonía con la mayor parte de los códigos actuales, ¿no? Y hace un agregado también que creo que es interesante, que cuando hay un hijo con tipo de enfermedad que lo disminuye en sus capacidades, está la posibilidad de ampliar esa porción disponible, cosa que creo que es importante porque hace a la solidaridad familiar. Me parece que eso es algo muy valioso, ¿no? Lo que sí desaparece es una cuestión que se había discutido mucho, era respecto de la nuera viuda sin hijo, que después se le equiparó al marido, al yerno también. Los dos tenían la posibilidad de percibir el 25% de lo que le hubiera correspondido a su marido o a su mujer en la sucesión de sus suegros, ¿no? Correcto. Eso fue una... Pero, digamos, ese aspecto lo ve como una de las reformas positivas y en el buen sentido, y encaminadas en lo que jurisprudencia internacional avala. La de la nuera, lo del yerno lo hubiera dejado, porque creo que si están integrados, pero bueno. Bueno, entonces los aspectos más controversiales, ¿se va a poder pactar en moneda extranjera? Bueno, ese es uno de los temas que creo que hacen, que es uno de los temas. Yo creo que en esta materia de contratos el tema de la moneda extranjera es un tema muy duro, porque hace la estabilidad. La gente, ¿por qué quiere contratar en moneda extranjera? Sí, porque básicamente le sacamos 13-0 a la moneda nuestra en los últimos años. Esa es la razón, esa es la estabilidad. Y yo creo que hace la seguridad de las operaciones en la moneda, porque no hay una estabilidad. Bueno, se bloquea. Se bloquea. O sea, no se puede pactar ningún contrato a partir del nuevo código vigente, podrá hacerse en moneda extranjera. Sea dólar, real, peso chileno, uruguayo. La responsabilidad del Estado, los límites para cuando los particulares litiguen con el Estado, que se establece en esta reforma y que dicen son restricciones severas a derechos particulares. ¿Usted comparte o no? Mire, yo lo veo una cosa insólita. Para mí me llama la atención esto.
Primero es una cuestión que ya está hace años en Argentina, donde uno puede reclamar al Estado los daños y perjuicios, por ejemplo, en sede civil, y resarcirse. El caso, por ejemplo, el accidente de ferrocarril que tuvimos. 11, sin ir más lejos, la tragedia. Ahora ya no lo vamos a poder reclamar más en los tribunales civiles, sino vamos a ir en sede administrativa. Con lo cual digo, ¿por qué hay una desigualdad? Fíjese, le pongo un ejemplo para que usted lo vea con sencillez. Usted tiene un problema, va a un hospital público, y en el hospital público el médico que lo atiende mal, hay una mala praxis, y usted quiere ser resarcido. Usted tiene que ir a reclamar en sede administrativa y a cobrar, vaya a saber cuánto. ¿A sede administrativa en dónde sería? No sabemos todavía, ¿no? Porque sede administrativa puede ser en la parte del Estado mismo o en tribunales contenciosos administrativos, teníamos que decir. No está definido todavía con claridad. No sabemos si vamos al mismo Estado al que le vamos a reclamar. Exactamente. Yo creo que vamos a ir al mismo Estado. Al mismo Estado a reclamar. O a una dependencia judicial X con un estatus inferior, por supuesto, al juez que íbamos. En cambio yo tengo el mismo problema que usted, pero en una clínica privada, y a mí me resarcen los jueces me van a regular. O sea que yo puedo tener una indemnización en sede, se tratándose entre particulares, de un monto, y otra dimensión muy diferente cuando se trata con el Estado. ¿Por qué? Es muy interesante, o sea, a ver, yo tengo el mismo problema en un hospital público o en una clínica privada. Cuando lo tengo en el hospital público voy a tener derechos más acotados y resarcimientos menores que cuando litigue fruto de la mala praxis en una clínica privada. No me cabe la menor duda. Con lo cual sigo desigualando. Igualando, desigualando. Yo creo que desiguala, exactamente, yo creo que desiguala. La responsabilidad de los funcionarios y los límites que la reforma establece, la verdad que sorprendió a todos porque, francamente... No estaba en el proyecto, no estaba en el proyecto. Esto lo introdujo el bloque oficialista. Lo introdujo el gobierno. ¿Cuál es la razón? Realmente no hay explicación. Estas son las cosas que a uno le llaman la atención. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado va a tener un bill de indemnidad respecto de los particulares? A ver, esto significa que, tragedia de 11, de nuevo, sí. El ex secretario de Transporte no podría ser penado por la tragedia. Podría ser penado, sancionado económicamente. La parte penal no tendrá responsabilidad. En ningún caso. Aparte, eso queda aparte. Fíjese, o sea, preso no va a estar nunca, en todo caso le costará parte de su patrimonio. No, a él no le va a costar al Estado, a él no le va a costar. A él tampoco. A él no le va a costar. A ver, entonces me corrijo. Perdóneme que lo trato de llevar ejemplos bien llanos. Sí. El secretario de Transporte hace todo mal. Cambia las vías. Esas vías que pone no son buenas. El tren descarrila. Mueren personas. Ese secretario de Transporte que dio la orden, que firmó los papeles, que trajo rieles que no eran acordes a el recorrido que tenían que establecer, no podrá ser llevado a la justicia por ningún familiar. No. Va a poder ser llevado en sede administrativa, de reclamar en sede administrativa, o sea, van a ser jueces y partes, porque en sede administrativa... O sea, el PARP, que políticamente milita con él, va a decidir si es culpable o inocente. Y finalmente va a ser así, lo que es realmente durísimo, ¿no? Es durísimo. Cuesta reponerse de eso, ¿eh? No, sí, porque sí, que esté pensando eso alguien, cuando debemos dotar de mayor control al que ejerce lo público, que además es un mandato, es mandatario de la sociedad, en fin. Ya lo creo. Respecto a aspectos como la fecundación in vitro, por supuesto Bueno, ahí cambia, fíjese, en nuestro código tenemos que la concepción comienza en el seno materno. Desde el momento de la concepción del seno materno se produce la vida, hay vida. Acá, cuando se utilizan técnicas de reproducción asistida, recién va a haber vida cuando es introducido el óvulo fecundado en el útero de la mujer. Allí, el resto no hay vida. O sea, todos los óvulos fecundados que van a estar en bancos, que van a ser objeto de van a ser objeto de una ley posterior, eso no es vida. ¿Cómo no es vida? Eso es vida. ¿Usted teme por un comercio secundario de eso? Y sí, claro que sí. Pues ya se están hablando de experimentos, se hablan de experimentos, lo que se puede trabajar sobre esas células. ¿Se sacó la parte en la cual alguien alquila el vientre? Por suerte, eso ha sido corrido. Este era un tema terrible, porque además, en el primer proyecto, cuando se hablaba de esto, se hablaba de que la alquiler de vientres iba a ser... Era gratuito. Era gratuito. Yo pregunto, ¿quién tiene 9 meses a una persona en su seno?
lo tiene en su seno, lo lleva durante 9 meses y en el momento del parto le entrega y no cobra nada. No lo creo, eso no existe. Puede ser una muy amiga, Ahora, uno una hermana, qué sé yo. Sí, claro. en 100 millones. Pero habría el camino para, Sí, abre el camino frente a para la el necesidad comercio. que tiene cara de hereje, construir un mercado. Bueno, es lo que se paga en determinados países. Donde se Estados paga, Unidos. No, países fundamentalmente en países asiáticos. Allí También. Se paga. La fecundación post-mortem, Bueno, eso quedó. sí, yo no lo puedo comprender. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué? No se está hablando de que hay que cuidarlo al hijo, al menor, hay que tener los intereses fundamental, los intereses de los menores. Y un menor va a llevar al mundo sin padre. Bueno, pero con el mismo argumento... Y después vamos a trabajar, va a haber la posibilidad de trabajar respecto de eso, es cómo reparto la herencia. Este óvulo fecundado que lo tengo allí, lo puedo llegar a utilizar como un elemento de negociación para ver si repartimos más bienes o menos bienes. ¿Por qué? ¿Cómo sería? Sí, porque tengo un año para hacer la implantación del embrión. Un año a partir del fallecimiento tiene la posibilidad la madre de implantarse el embrión. Ah, perdón, usted lo que me está queriendo decir, ahora entendí. Es madre, se muere el padre, está congelado el embrión. Decido que tengo un hermano, el único hijo, Sí, y entonces la división de bienes es por dos. Supuesto. Y si hay un hijo de anterior matrimonio, Es más complejo, más complejo, entonces, porque involucra una tercera persona. Ahora, es muy bueno el punto, es decir, si los derechos fundamentales son de los niños, ¿por qué consagrar a un niño sin padre? ese es el problema que hay de todas estas... No, y además, ¿dónde va a quedar guardado ese embrión? ¿Dónde va a quedar guardado? Estas son todas ¿Cómo se mantiene? ¿Quién paga el costo? Todas estas son las cuestiones que así uno las ve en un gabinete y son muy fáciles de subsanar o muy fáciles de razonar, pero son vidas. O sea, ¿qué estamos haciendo con todos estos embriones congelados? ¿A efectos de qué? Se lo hago más Experimentos. fácil. Claro, se lo hago más fácil. Hay una vieja idea de algunos de no posponer desarrollo profesional, etcétera, por lo cual muchas mamás son mamás cada vez más grandes, muchos papás son cada vez papás más grandes, etcétera. Entonces dice, bueno, mira, vas a ir a un laboratorio, vas a elegir, vas a comprar, vas a pagar, te lo llevas y tenés un hijo. ¿Esto da cobijo a que esto que está en el imaginario pueda ser plasmado en la realidad? Por supuesto, y si vamos a llegar. Miren, son tantas las cosas que pensábamos que no se podían llegar hace 20 años y que ahora estamos viendo que están en todos lados. Pero esta reforma, ¿garantiza que eso pueda eventualmente ocurrir? Puede llegar a ocurrir, sí. Por supuesto que puede llegar a ocurrir. Por supuesto que puede llegar a ocurrir. Se lo hago al inverso. ¿Hoy podría suceder? Sí, en la ilegalidad. Sí, en ilegalidad sí. Hoy no puede suceder sino en forma ilegal, evidente. Doctor, a ver, dos o tres preguntas finales. La primera, ¿usted cree que es un proyecto que ha sido lo suficientemente debatido, que hay concientización respecto a lo que estamos... No. ¿Usted hubiera aspirado a que este debate se dé más largo en el tiempo, digamos, más prolongadamente? Pero no solamente que se prolongue en el tiempo el debate, sino que además que se recepte. Porque si vamos a debatir y no vamos a incorporar nada de lo que estamos debatiendo, es un debate de sordos, es un diálogo de sordos. Y esta es la realidad. De la cantidad de propuestas, ninguna se ha implementado. Lo único que se ha hecho fue sacar la maternidad subrogada, y después son las incorporaciones que ha hecho el Poder Ejecutivo. Por parte de terceros no, de las instituciones no se ha receptado nada. Con lo cual es inexplicable. Se habla de mucho diálogo, pero al final el código queda tal cual como está. Si usted fuera diputado, ¿levanta la mano o se abstiene o rechaza? ¿Este código? Sí. Lo rechazo. Rechazo. Pero digo, así como está, sigámoslo discutiendo. Yo hubiera preferido mantener el código de Vélez y hacer todas las modificaciones. Creo que es importante, por ejemplo, incorporar, como habla el código, regular todo el tema de los barrios cerrados. Me parece que es importante los tiempos compartidos, me parece que son importantes regularlos y el código hace bien en incorporarlos. Me parece que es importante hablar sobre todo los cementerios privados. Creo que son incorporaciones válidas y buenas que se podían haber hecho también modificando el código. No hace falta cambiar el código. Pero bueno, se toma la decisión de cambiar el código, una decisión política, estratégica, como fuere.
Muy bien, discutámoslo un año más. Incorporemos, busquemos consenso entre todos El los oficialismo sectores. dice que hubo más de 200 ponencias, disertación, más de 2000, perdón, Sí. en distintos puntos del país, que simplemente se abrió un paraguas en el derrotero electoral y que hubo 3 meses allí, que finalmente el debate no llegó al recinto, pero que se estuvo discutiendo y hablando. Yo fui al Congreso a exponer 10 minutos ¿Hace? hace 8 meses. ¿No? ¿Cuándo fue el Congreso? Cuando la comisión bicameral intervino acá. Ya no recuerdo hace cuánto tiempo fue. Pero fueron una cantidad de juristas que intervinieron en la redacción del ese día. Estuvimos, por ejemplo, con Graciela Medina, que es una camarista. O sea, para usted faltó tiempo. Faltó tiempo. Y este debate falta tiempo. Nos va a llevar a correcciones posteriores, intuye usted, si se aprueba tal cual viene. Mire, los códigos son muy difíciles de modificar. Una vez que están, se quedan. Después hay que empezar a concientizar para cambiarlo, incorporarlo. Todo mucho más complejo. Una cosa es modificar una ley, otra cosa es modificar un código. Se puede cambiar un articulito, pero la esencia no se modifica más. Doctor Guillermo Borda, muchas gracias. No, por favor. Muy generoso y muy didáctico, por Bueno, cierto. muchísimas gracias.